Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un placer poder moderar e intervenir en este debate que ha sido propuesto por Si se puede Canarias, un debate, una tertulia más bien, que va a girar sobre uno de los temas que nos preocupan y nos ocupan en este momento, que es la educación en tiempos del COVID, ¿no? Ahora mismo estamos empezando el curso escolar y no digo nada nuevo si comento bueno, que hay una preocupación enorme sobre una situación completamente inédita y una situación en la que, al fin y al cabo, pues está poniendo a prueba de una vez más las costuras del sistema educativo y en general de toda la administración y de todos los recursos públicos, ¿no? Pretendemos un poco pues aportar la experiencia de cada uno y cada una de nosotros respecto a esta problemática, simplemente para poner cuestiones en la mesa y sugerir reflexiones. Bueno, yo soy Damián Marrero, era profesor de secundaria, ahora mismo recientemente jubilado por cuestiones de salud, pero bueno, me considero desde una persona muy vinculada a la educación. De hecho era docente desde los 23 años y ejercí durante 28 años, ¿no? O sea, hasta el otro día, se puede decir. Y quiero, de nuevo, reiterar mi agradecimiento a los organizadores de esta tertulia por invitarme a participar en la misma, ¿no? Bueno, quiero pasar de entrada, ya sin más, a presentar a las personas que van a participar de esta tertulia, ¿no? En primer lugar, tenemos a una persona, a Manolo Marrero. A mí me da cierto apuro hablar de Manolo Marrero porque yo que lo conozco nos conocemos hace muchos años. Para mí personalmente siempre fue un referente en el mundo de la educación y su trayectoria en la educación ha sido, bueno, pues yo creo que es reconocida por todo el mundo porque además él pertenece a una generación que de alguna manera puso en marcha, ¿no?, esta cosa que un día llamamos esta escuela canaria, esa escuela que venía de unos tiempos tenebrosos y que había prácticamente que construirla. Y Manolo, me van a permitir que diga que lo ha sido todo en educación y que ha sido un gran referente para muchísimas personas, ¿no? Docente jubilado y actualmente diputado en el Parlamento de Canarias por Sí Podemos Canarias, ¿no? Y es un gran placer ya solamente poder contar con Manolo y su larga experiencia y su plataforma, ¿no?, su perspectiva desde la que él ve las cosas, pues yo creo que nos va a ser fundamental, ¿no? También muchas contamos... gracias, Damián. A ti, Muchas gracias, amigo. a ti, Manolo. También contamos con Guasimara Navarro García, que es logopeda, especialista en concreto en educativas especiales, en autismo. Ella, en la previa, tengo que decirles que hacía mucho hincapié en que es madre a tiempo completo y ahora mismo a tiempo parcial, pues trabaja de auxiliar de comedor y esto también me dijo que era muy importante, y para mí, yo coincido con ella plenamente, en la isla de La Gomera. Esto es muy Así es, importante. así es. Muchas gracias, Guasimara. Un placer estar aquí. Contamos también con Olga Díez, que es profesora de educación secundaria. Nosotros tuvimos la cosilla de coincidir hace unos años en la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, Hace ¿verdad? unos años, sí. Hace unos años ya. Y es profesor de educación secundaria y trabaja en un área muy curiosa, que es la de la educación de adultos a distancia, y como decíamos hace un rato, también en una materia que raya lo heroico, que es latín y griego, ¿no? Me dijiste, Sí. ¿verdad? Sí, Sí. sí. Gracias, Olga. Gracias a ti. Contamos con Cintia Pérez, que es maestra de primaria, es especialista en inglés y que también nos va a dar la perspectiva de este mundo de infantil primaria en fin, que es un mundo en sí mismo, ¿no? Y que tiene unas peculiaridades que son más que evidentes. Es una persona joven y muy dinámica y nos va a contar también pues lo que es la vida diaria, el día a día de una maestra, en este caso, en un aula de primaria. Y para completar este elenco, contamos también con Esteban Lorenzo Rivero, que va a hablar desde la perspectiva de la administración local. No en vano es concejal de Culturas y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Buenavista, también por si se puede. Y es esta, obviamente, pues otra de las patas que componen todo este entramado de la educación,
que es, y sobre todo en primaria, que es la administración local. Bien, nosotros queríamos plantear esta tertulia que vamos a iniciar a continuación en 3 grandes bloques. Un primer bloque, que creo que es importante, y es un pequeño y un breve análisis por parte de cada uno de ustedes, respecto a cuál era la situación de la escuela canaria en los momentos previos a la pandemia, porque obviamente, seguramente, esa situación condicionaría mucho lo que vino después, ¿no? ¿Verdad? Un pequeño análisis de la situación, ¿no? Vale, ¿dónde estábamos, no? Luego vamos a meternos en el meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué experiencias, qué conclusiones sacamos de esa terrible etapa del confinamiento de los meses de marzo y abril? ¿Cómo se pudo afrontar esa situación? ¿Qué dificultades se encontraron? ¿Cómo estamos ahora mismo empezando el curso, sabiendo que estamos ya en una, bueno, ahora mismo en una segunda ola, pero en plena pandemia? ¿Cómo convivir con lo que está ocurriendo hasta que vengan esas ansiadas vacunas? Y esto, pues, algún día, de alguna manera, remita, ¿no? Pero mientras tanto estamos en lo que estamos, intentando sobrevivir, tanto desde el punto de vista sanitario, económico, educativo, en una situación absolutamente extraordinaria, ¿no? No en vano, el título de esta tertulia, la educación en el tiempo del COVID. Y ya por último vamos a intentar ver cómo sería esa escuela, cómo nos va a quedar la escuela, cómo debiera ser la escuela en un tiempo, en una fase post-pandémica. ¿Qué debiéramos aprender? ¿Qué conclusiones podríamos haber sacado? ¿Por dónde tendría que tirar esa escuela que más tarde o más temprano tendrá que recuperarse a esta situación? Bueno, ya sin más, me gustaría empezar por el primer bloque, y aprovechando también por el orden este que les he comentado, pues un poco preguntándole a Manolo, desde tu perspectiva, Manolo, ¿cuál era la situación de la escuela en esos meses antes a que se desencadenara esta auténtica catástrofe mundial, ¿no? La escuela estaba marcada primero en las 2 leyes que nos sitúan de alguna forma en el sistema educativo del momento. Una LONCE del Partido Popular, que todos los partidos que antes estaban en la oposición dijeron que se iba a derogar y que aún estamos esperando a que ocurra. Es decir, una LONCE que nos retrotrajo en muchas cosas a 50 o 60 años atrás y unas medidas políticas educativas que trajeron consigo unos recortes inmisericordios en educación. Es decir, recuerda la subida del horario del profesorado de secundaria y aquellos millones, miles de millones de euros que se fueron para salvar a los bancos y que se recortaron en educación y en sanidad. Digamos que ese es el marco general de la ley que nos ha traído consigo, pues, por ejemplo, que se pierda democracia en los centros, que los consejos escolares perdieran capacidad de tomar decisión, que los equipos directivos y de manera especial la figura del director o directora se le diera mucha más capacidad de decidir. Pero yo siempre ahí tengo una cosa que decir. A mí me tocó ser director de un instituto de Tacoronte en esos tiempos del 11 y yo siempre afirmaba lo siguiente, es decir, tú eres autoritario con leyes o sin leyes y puedes ser democrático con leyes o sin leyes. Así que la LONCE no te obliga a ser autoritario ni a robarte todas las competencias que la LONCE dice, porque tú puedes hacer que un centro funcione democráticamente saltándote, pues el que la LONCE dice que el consejo escolar no es decisivo, pues yo lo convierto en decisivo junto con toda la comunidad educativa que estamos allí. Por tanto, digamos que hay cosas que a veces acomodan y favorecen determinadas tendencias. Y finalmente, ya para no alargarme más, si nos situamos hablando de esos recortes, vemos cómo en Canarias se aprobó una ley canaria de educación que fue motivo de una iniciativa legislativa popular de la que yo también en aquel momento formé parte de esa comisión promotora junto con otro montón de gente, de padres y madres, de gente de sindicatos, etc. Y esa iniciativa legislativa popular que planteamos como reivindicación un 7% del Producto Interior Bruto destinado a educación, al final se quedó en un 5%, pero por primera vez se sentaba un precedente, que una ley recogía una ficha financiera, es decir, de alguna manera se decía que en el 2022 había que llegar al 5% del PIB. ¿Qué ha pasado? Que todavía en el 2019 estábamos en un 3,61%. Por tanto, en la actualidad el gobierno del Pacto de las Flores, del que también sí Podemos forma parte, tiene un compromiso con la sociedad canaria que es alcanzar al menos al final de la legislatura ese 5% del Producto Interior Bruto.
y que se ha traducido pues en medidas diferentes que se han ido tomando ya. Nada más. Muchas gracias, Manolo. Guasimara tiene aquí un doble papel, ¿no? Porque de alguna manera también habla desde la perspectiva de las familias, ¿no? Y habla también desde una perspectiva importante, que es el del personal de servicios, ¿no? En los centros, ¿no? Pues la misma pregunta, Guasimara. ¿En qué situación se encontraba? O sea, que la escuela, desde tu perspectiva, en esas semanas previas a este problema, ¿no? Voy a añadir, gracias Damián, voy a añadir a esas dos perspectivas la perspectiva de ser madre de un alumno con necesidades educativas especiales y también de vivir en una zona rural y conocer el funcionamiento de las escuelas rurales, ¿no? Entonces, el marco en el que nos encontrábamos antes del estado de alarma era en el de la vulnerabilidad. Es decir, y ahí en ese sentido, esos 4 ejes que tú has nombrado 2 y otros 2 se confluyen, ¿no? Es decir, los comedores escolares carecen fundamentalmente, actualmente y antes del estado de alarma, de personal formado. Es decir, no estoy diciendo que las compañeras, que en su mayoría es una profesión con una carga de género femenino, ¿no? Las compañeras no sean buenas profesionales, sino que no hay un requisito formativo concreto para optar a las listas públicas. Da la casualidad de que yo tenía formación universitaria a nivel educativo, bueno, con la logopedia cuando me presenté, pero solo se pide el graduado escolar para trabajar dentro de los comedores escolares. Estoy hablando en el sector público, pero las empresas privadas es otra historia, ¿no? Quizá a lo mejor las empresas privadas exigen un poco más de formación, pero bueno, en el sector público, grado escolar, sin desmejorar a esas personas, ¿vale? Por favor. Pero sí es verdad que no se exige formación y no se da una formación pedagógica posterior y tampoco. La formación va solamente encaminada a la parte alimenticia. Y en mi caso, con los auxiliares de comedor, somos personal en ciertos momentos docente, porque tenemos que dar pautas al alumnado de educación alimenticia. O sea, lo importante en un comedor escolar no solo es comer. Entonces, nos encontramos con formación y con el problema de los ratios. El ratio de un auxiliar de comedor, auxiliar de servicios complementarios, que el nombre formal es de 31. 31 individuos, de 31 alumnas y alumnos, ¿no? Para una persona que no tiene formación pedagógica y que no la recibe después de que opta a la plaza o está cubriendo una baja, por ejemplo. ¿Vale? Desde que aprueba, que sería lo ideal. Como madre, que también tengo 2 hijos más, bueno, yo lo que echo mucho de menos es un poco algo que apuntaba Manolo, eso de que se nos tiene a lo mejor como un poco representados en los órganos. Es verdad que la sociedad familiar está más preocupada. Estoy intentando ser objetiva, ¿vale? Por conciliar que al igual por una calidad educativa, y hay familias que no tienen tiempo de participar en los órganos de los centros educativos, pero sí es verdad que no hay fórmulas de comunicación entre el personal docente y las familias, en la mayoría de los casos, es mi opinión, de comunicación, ¿no? Y de transparencia. Hay chat de WhatsApp, cosas como muy informales, han aparecido herramientas como el Convoco, que no lo usan todos los centros. Yo ahí veo un vacío, ¿vale? De herramientas comunicativas entre las familias y los centros educativos. Como madre de un hijo con una etiqueta, con una condición, bueno, para el alumnado con una determinada condición, lo que nunca hay son recursos. Y lo que siempre hay son muros. No puede estar aquí, no puede estar allí. Y empato, fíjate, tú no voy a decir nada más, porque me extendería muchísimo. Vale, pero no hay recursos para generar que tengan los mismos derechos. Siempre hay inconvenientes para que vayan al comedor,
Siempre hay dificultades para que se nombre personal de apoyo, siempre, siempre. Y las familias ahí, pum, pum. Y esto, quiero puntualizarlo, genera un desgaste en las familias brutal. Y empato con el tema de la zona rural. Cuando tienes un hijo con una condición concreta, no puedes vivir en una zona rural. Además, te lo dicen abiertamente los técnicos, con la mejor o la peor intención, no lo sé. ¿Y por qué no te mudas? En fin. Entonces, las zonas rurales, y voy a hacer también un apunte a Manolo Marrero, que hizo una intervención en un día parlamentaria sobre la defensa de las escuelas rurales. Las escuelas rurales se están vaciando porque, como él apuntó en aquel momento, hay un vacío social dentro de los entornos rurales. Es que es eso, porque podríamos decir, es que a las escuelas rurales no se les pone nada. A veces entiendes a los equipos educativos, ¿no? A los órganos educativos, a un inspector o algo, que te diga, es que mira, hay tal recurso que realmente no sé si es conveniente. Y claro, tú a lo mejor le dices, es que claro, a lo mejor tienes razón, porque mi pueblo se está muriendo, ¿no? Entonces, perdonen si me he extendido mucho, tenía 4 cosas que comentar, pero ese era el panorama educativo cuando... En conclusión, respecto a lo que tú comentas, ya veníamos bastante mal. Entonces, me imagino ahora la situación. De eso ya hablaremos dentro de un momento. Veníamos, si quieres que termine con... Veníamos en esos 4 aspectos, familias, NAE, zonas rurales y servicios complementarios. Yo creo que somos muy vulnerables y estamos muy desamparados. Vale. Muy bien, gracias, Guasimara. Olga, ¿cómo veías tú este tema en los momentos previos a que se desencadenara el COVID-19? Hombre, yo recuerdo muy vivamente cómo se produjo el parón en las actividades complementarias y extraescolares, porque el día 10 de marzo en mi centro teníamos organizado una gran actividad dentro del proyecto de Escuelas por la Igualdad al que mi centro pertenece. Teníamos invitada pues, a la persona que lleva la delegación del gobierno contra la violencia de género, a un policía, a una persona de la Asociación de Hombres por la Igualdad, a una persona de la Consejería de Educación. O sea, habíamos cubierto un poco todos los espectros, ¿no? Todas las miradas posibles para el tema de violencia de género, que nos preocupa mucho. Y 2 horas antes de empezar, recibimos la llamada de la Consejería de Educación que había que suspenderlo todo. O sea, ya te puedes imaginar, un poco eso fue un martes y luego el viernes ya nos confinábamos. La situación anterior, el comienzo del curso, claro, yo trabajo en educación de personas adultas y esta siempre es un poco la educación, digamos, la hermana pobre, aunque parece que todas son bastante pobres, pero bueno, esta ya también, porque se entiende que la educación de personas adultas, más que una educación para la vida o para el life learning, esto que dicen, es una especie de compensatoria para la gente que en su momento no pudo tener la oportunidad de completar sus estudios o sus estudios básicos o antes de la universidad o lo que sea. Hay bastante alumnado que es, por ejemplo, inmigrante en mi centro, hay alumnado que viene de otras culturas y lo que siempre nos pasa es que los nombramientos, por ejemplo, de profesorado se producen a última hora o no tenemos, por ejemplo, la figura del orientador. Hemos tenido por casualidad, casi por casualidad, un educador social, pero siempre en precario, ¿no? Siempre viendo a ver cómo vamos a escapar durante este trimestre y el siguiente. Dentro de lo que cabe, en mi centro, y en esto estoy de acuerdo con lo que decía Manolo, ¿no? El que una normativa sea más o menos autoritaria no significa que el estilo de dirección y de gobierno de un centro tenga que ser autoritario. Entonces yo he vivido situaciones con directores de centro en una normativa teóricamente democrática muy autoritaria y al revés, ¿no? Entonces dentro de lo que cabe, la gestión del centro durante este último año ha sido aceptable y de hecho estábamos en la red Vivescan, en la red de igualdad, etcétera, etcétera. Con lo cual hay una cierta dinamización del ambiente por parte del profesorado y lo malo para mí, desde mi punto de vista, era que al haber habido un cambio dentro de la consejería a nivel administrativo, a nivel de responsables, incluso a nivel
de técnicos y de coordinadores, había un cierto descontrol, si se me permite la palabra, un cierto caos a la hora de coordinar acciones, ¿no? Eso en educación de personas adultas se notó muchísimo. Nosotros somos de un servicio que está dentro del servicio de FP. FP es muy potente y educación de personas adultas pues es la cenicienta dentro de ese servicio y muchas veces es complicado que se entienda esa dinámica, ¿no? En la situación en general, no siendo tan mala como había sido años anteriores con la sobrecarga lectiva de las 20 horas y todo esto que todos recordamos, estábamos empezando un poco a revivir, ¿no? A remontar. Y por eso el parón del confinamiento fue muy llamativo, fue muy duro, ¿no? Fue muy duro. Otra cosa son los medios técnicos, porque uno puede pensar, vaya, esta trabaja en educación a distancia, tiene que tener unos medios técnicos fantásticos. Y tenemos unas aulas virtuales que cuando se caen es como si ustedes tuvieran a los alumnos en el aula y de repente se cerrara el aula y ustedes no pudieran entrar. Los alumnos están dentro y ustedes no pueden acceder, ¿no? Entonces, de repente tenemos problemas técnicos todavía y los vivimos, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados un poco, como todo profesor o profesora, a hacer lo que podemos con los medios que tenemos, ¿no? Yo a veces de broma digo que hago educación a distancia hasta con paloma mensajera, si hace falta, si no me dan otra cosa, ¿no? Porque ya sabemos los docentes que la creatividad es lo más importante, ¿no? Muchas gracias, Olga. Bueno, Cintia, tu momento previo, ¿cómo estaba antes del confinamiento? Pues mira, completando lo que dice Olga, es la vocación y las ganas de los maestros lo que realmente aporta todos esos recursos que la consejería no aporta, o que el gobierno no aporta, o que no hay para cubrir. Siempre sacándonos de la chistera trucos de magia para que todo funcione, para que todos tengan el lápiz que aquel no tiene, la goma que aquel nunca lleva, la comida, el desayuno. Y luego, por la parte que me toca de especialista de inglés, desde que entré en 2005, siempre ha habido falta de profesorado de inglés. Entonces siempre estamos a tope de horas. Yo recuerdo trabajar hasta 30 horas de clase a la semana, sin tener prácticamente una hora de coordinación o para sacar fotocopias. Nada. Empezar así. Y también estar con una tutoría de sexto a la que solo le puedo dar lengua y matemáticas, porque también tengo que cubrir la parte de inglés hasta infantil de 3 años. Porque, como decía Manolo, las decisiones las tomaba la directiva, ¿no? No era un consenso de todo el equipo, que yo creo que somos todos profesionales, y que nos ninguneen o que nos echen a un lado para tomar decisiones y que nos lleguen notitas a clase de esto es lo que hay que hacer, o así se va a proceder, o vamos a celebrar tal cosa de esta manera, y tú te quedabas, ah, vale, además te la trae el conserje o algo así, tú. Sufrí mucho el tema de la directiva, por ejemplo, de pasar de una que todo era votación, todo lo acordábamos en el equipo, a nadie le importaba quedarse un rato, un momento para decidir algo, a pasar a otra completamente todo lo contrario, a hacer reuniones en petit comité y llegarte notificaciones así de esto es lo que vamos a hacer para carnaval, esto es lo que vamos a hacer para Navidad, y aportar nada, nosotros. Así. Y luego lo que decía de la especialidad que siempre me ha tocado es que hemos estado cojos en inglés, siempre, hasta el punto de estar meses sin un profesor de inglés y que te manden un volante de francés, ¿vale? Para un par de días y alguien que ni siquiera tiene la especialidad de inglés, sino de francés. O lo más afortunado, a uno de educación física habilitado en inglés, supuestamente. Que a mí me daba mucha rabia, porque yo digo, vamos a ver, yo no puedo dar educación física siendo de inglés, aunque haga deporte, pero puede venir uno de educación física, sin faltar a los de educación física, obviamente, pero a cualquier otro maestro, ¿no? Especialista puede dar inglés. Cuando yo estudié didáctica del inglés, que es específica de la asignatura, que sí, que se suple de esa manera, pero se pierde la metodología que se debería llevar o la que deberíamos usar hoy en día
no la de antaño, de seguir con la gramática, machacando al niño que si no habla perfecto, pues no habla inglés, ¿no? No sé, esa es mi tónica y con la que seguimos hasta el confinamiento, ¿no? Vamos a llegar hasta ahí. Vamos a ver. Bueno, Esteban, hubo una época no muy lejana en la que había una cierta normalidad en las escuelas, ¿no? Y que a ustedes en los ayuntamientos, sobre todo en primaria, pues les tocaba un poco echar una mano en un poco en la gestión de la misma. ¿Qué problemas o cómo era la situación hasta ese momento? Sí, bueno, yo voy a comentarlo desde la perspectiva de Buenavista, ¿no? Que es un pueblo pequeño de 5.000 habitantes y que la relación entre el ayuntamiento y los diferentes colegios y el instituto es bastante estrecha. Nosotros, pues antes de la cuarentena, pues había muchas cosas en marcha. Había una maquinaria toda completa funcionando. Además, era el primer año de mandato de esta legislatura y había como muchos proyectos nuevos en marcha y todo eso se vio truncado, ¿no? Por un lado estaban los diferentes foros en los que participan los centros con el ayuntamiento y con otros agentes del municipio, que eso se tiene que dejar de celebrar. Por ejemplo, el caso de la Mesa de Salud Municipal, que era un foro en el que nos encontrábamos diferentes agentes relacionados con la salud y en el que estaban los colegios y el instituto, y fue un foro que tuvo que paralizarse y toda la actividad que estaba en torno a ese foro pues tuvo que dejar de funcionar. También el tema, cuestiones de actividades, como decían antes, el tema de carnavales, otros tipos de festejos que hay en el pueblo y en el que contribuían los colegios de una forma considerable, pues también se tuvieron que parar y dejar de desarrollar esas actividades. Y luego yo creo que lo más importante son los diferentes proyectos en los que el ayuntamiento estaba trabajando con los centros, ¿no? Una suerte que tenemos aquí es que podemos plantearle a los colegios proyectos y los colegios la mayor parte de las veces pues son receptivos. Entonces ahí sí que teníamos una serie de cuestiones en marcha que tuvimos que paralizar, no se pudieron poner en marcha el curso pasado y de cara a este pues tampoco, debido a que no se ha podido planificar nada, todo ha estado pues con casi el 100% de la energía destinada a que el curso terminara de la mejor manera posible y sin pensar casi en lo que iba a pasar en el curso 2020-2021. Ahora, pues, esas tareas y esos proyectos que estábamos pensando y que estábamos poniendo en marcha en ese momento, pues sí que estamos pues, empezándolos de nuevo, hablando con los nuevos equipos directivos y un poco retomando toda esa actividad, no ya de cara para ponerlos en marcha en este curso, sino ya pensando en el siguiente, ¿no? Porque con las limitaciones que se están estableciendo de cara a la entrada de agentes externos a los colegios, a los centros, pues es inviable que podamos desarrollar desde los ayuntamientos y desde otras entidades proyectos, propuestas y cosas que antes se realizaban de manera automática y que ahora mismo no podemos hacer, como por ejemplo el tema de las clases de refuerzo educativo, que nosotros contribuíamos con eso. Por ejemplo, pues este año no lo vamos a poder desempeñar dentro de los centros, estamos buscando aulas para poder hacerlo, ¿no? Y una cuestión que teníamos en el municipio que era como bastante ambicioso, era una reestructuración de la comunidad, sobre todo del funcionamiento de los centros educativos en el municipio. Era pues la unificación de los dos centros que hay para un poco mejorar su funcionamiento. Eso también se vio paralizado con el tema de la pandemia y no se va a poder poner en marcha a lo largo de este año. Y bueno, sí que ya hemos hablado con los equipos directivos para seguir trabajando de cara al siguiente curso, pero como digo, ha sido un parón en toda la maquinaria que estaba funcionando y que estaba empezando a arrancar y que iba pues bastante bien desde nuestra perspectiva, porque aun teniendo pocos recursos, sí que lo que decían antes las compañeras, de la voluntad que había por parte del profesorado y por parte de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, iban a mejorar y a contribuir en mejorar, pues, por un lado la educación y por otro lado, pues, las actividades más lúdicas y demás de la infancia y de la juventud en el municipio.
cosas que ahora mismo estamos intentando pues retomar como podemos. Muchas gracias, Esteban. Yo solamente quería añadir una cosa, es decir, a nadie se le escapa, desde mi punto de vista, que todavía estamos sufriendo las consecuencias de aquellos 4 años terribles de mayoría absoluta del PP, que hay un montón de leyes, como comentaba Manolo al principio, o toda esta política de recortes que fue terrible, ¿no?, respecto a todos los sistemas públicos, que hizo que la escuela, que hizo que la sanidad, que hizo que todo lo que se suponía, lo que llamábamos estado de bienestar, nos pillara en una situación de anemia, de una anemia profunda, ¿no? Y sobre ese cuerpo anémico, repito, sanidad, educación y todos los servicios que se prestan a la sociedad, de repente aparece una enfermedad gravísima. O sea, y nos pilla con las defensas absolutamente por los suelos. No venimos de una etapa de recuperación, venimos de una etapa todavía en la que estamos sufriendo de una manera terrible lo que fue ese, ¿no?, a nadie se lo oculta, el desmantelamiento, además intencionado, de los servicios públicos. Y es aquí que aparece una pandemia, y es aquí que nos pilla con las defensas, por utilizar un símil sanitario, nos pilla con las defensas por los suelos, ¿no? Bien, y entonces, obviamente, viene la pandemia, nos pilla en el mes de marzo una cosa que, bueno, se sobredimensionó, una de estas pandemias que cada cierta época, cada ciertas décadas, ¿no?, pues surgen, se escapan de las manos, y bueno, nos pilla un poco con la cosa, un poco todo por hacer, ¿no? Y viene el confinamiento. Y aquí me gustaría empezar por Cintia, que básicamente, bueno, está ahí en esa trinchera de la educación primaria, y que de repente, de la noche a la mañana, pues se encuentra en una situación que, por lo que tengo entendido, pues desbordó a todo el personal docente. Cintia, ¿cuál fue tu experiencia concreta como docente de primaria en esa etapa de confinamiento? Pues mira, específicamente en mi caso, yo llegaba de una excedencia de vuelta, me reincorporaba, o sea, pedí la reincorporación una semana antes, bueno, el 15 de 14 por ahí, no, sí, 15 o 14 de febrero, y ya me estaban diciendo que a la semana siguiente me reincorporaba, lo que significa ser de inglés, ¿no? Rapidito. Casi no me lo puedo ni pensar, ¿no? Y a cargo de una tutoría de sexto. Directamente entro allí finales de febrero y con la misma pues nos confinan, con lo que también llevaba la parte de infantil de inglés, que pude darle una sesión, los más afortunados los conocí durante 2 sesiones, y nos confinaron para adentro. Y son, imagínense, casi 100 niños que yo tenía que conocer de alguna manera, o por lo menos conocer el contexto al que yo le voy a dar clase para yo poder dirigir mi método o las clases a ese alumnado en concreto, ¿no? Obviamente en infantil me fue imposible. Tuve que echar mano de enlaces de internet, luego todo el material que tenía en el colegio no se nos permitió ir a buscarlo, ni la marioneta, ni nada, ¿no? Como especialista en inglés, pues me vi sin tener de dónde, no dominar el tema de internet, de todo el recurso que hay ahí. Por lo tanto, las horas que tenía que destinar a las clases no me daban. O sea, yo empezaba a las 7, 8 y ya estaba en el ordenador, y a las 11 de la noche lo soltaba. Paraba para comer porque mi pareja me hacía de comer, ¿sabes? O nos íbamos a comprar algo, pero con la misma. O sea, descansas una siesta justa y para adentro. No solo ya la parte de inglés de infantil, que la resolví como pude, con unos enlaces y tal, una carta a los padres, pero vamos, ya presuponiendo que de esos 60 niños, el 80% ni le va a hacer caso, ¿no? Porque no va a poder tampoco, no tiene la tecnología o no tiene el material o siquiera el interés, ¿no?, de molestarse encima con el inglés, después de todo esto que estábamos pasando, todos asustados, todos metidos en casa, que parece que los maestros ese miedo no lo podíamos sentir. Tenemos que estar ahí, venga, pico y pala, aquí no hay problema. Transmitir esa tranquilidad al alumnado, también, aquí nosotros no tenemos miedo, venga, para adelante. Y fue también, Cintia, perdona, una especie de trabajar sin horas, ¿no? Un trabajo a destajo, no como ahora que se está planteando
que el teletrabajo, que bueno, en algunos ámbitos parece que es un poco el futuro, pero también tiene que estar arreglado. En aquella época me imagino que era un trabajo sin horas, ¿no? Sí, sí, O sea, que era una cosa... para nada. Es que no te lo planteas. Tú estás ahí queriendo que todo te salga y tienes que buscar las direcciones de correo de todos los padres, ponerte en contacto, si no por teléfono. Todo eso mientras intentas dar clases o mandar alguna tarea, enterarte de quiénes son los alumnos, cómo son mis alumnos en mi caso, por ejemplo, de sexto de primaria, que pasaban a primero de la ESO y yo los conocí de 2 semanas presenciales. Que si había pasado y mirado la libreta de dos niños, mucho. No sabía ni cómo se expresaban. Entonces a mí me llevó mucho más trabajo que a lo mejor a otros compañeros, pero aún así todos trabajamos excesivas horas. Porque una compañera que tenía también hijos, por la mañana no podía hacer videoconferencias, entonces por la tarde hacía las videoconferencias, porque si no le casaba con su hijo en el colegio. Yo videoconferencias diarias para poder conocer a los niños en grupitos de 8, porque si no, y a ver quién venía, quién no venía, sin tener esa, ¿no? Con esa incertidumbre de lo harán, no lo harán, le harán caso, podrán, se pondrán enfermos, les llegará el internet, la madre le prestará el teléfono. Había realidades causísticas de todos colores, ¿no? Igual de un ordenador para 4 hermanos. Cintia, quiero hacerte una pregunta. Horroroso. Y todo esto, y perdón que me solape sí. al moderador. No, está, por favor, es un placer. Todo esto con tus propios recursos. Exactamente. Eso me parece importante. Me lo tuve que comprar yo en ese momento. Y yo tuve que esperar un mes después de incorporarme para poder cobrar. Pues yo hice lo que pude, un préstamo, para poder dar clase. No me quedaba otra. Nada. Yo creo que los que estamos aquí estamos por vocación. Si no, no estamos. Eso es así. Si no, morimos en el intento. Gracias, Cintia. Olga, aparte de que trabajas ahora en adultos, pues todos de alguna manera nos movemos en foros de docentes, ¿no? ¿Cómo viviste la etapa de confinamiento? ¿Cómo lo vivió tu entorno también de compañeros y compañeras docentes? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Qué conclusiones sacaste? Vamos a ver, desde mi punto de vista profesional, hombre, yo tuve una suerte y es que cuando se anunció el confinamiento yo estaba en el centro. Y eso me dio tiempo, por lo menos, de recoger los papeles, porque la mayor parte del profesorado no tenía prácticamente ni el listado de los alumnos ni nada, nada. Y era irte a la trinchera, literalmente, con lo puesto. Y como muy bien ha dicho Cintia, con nuestros propios recursos y nuestras propias habilidades, etc. Para mí una de las cosas más importantes es que todos estábamos en una situación de incertidumbre, en una situación de desconocimiento. Pues ese cierto miedo que no se podía transmitir al alumnado estaba en el ambiente, ¿no? Todos teníamos nuestras preocupaciones. Yo en mi casa teletrabajábamos 3 personas a la vez en el mismo estudio, ¿no? Mi marido, que es bibliotecario, también teletrabajaba, y mi hijo pequeño, que estudia en la universidad, pues hacía los exámenes online por videoconferencia. Entonces, a organizar, como tú dijiste, ¿no, Cintia? ¿Qué turno había para conectarse? ¿Cómo nos organizábamos? Era un problema. Y si no un problema para nosotros, que tenemos los recursos, pues ya se pueden imaginar para un alumnado tan diverso como el de personas adultas. El alumnado, por ejemplo, de centros penitenciarios no tiene ninguna otra opción, porque no tienen internet. Entonces, si dejábamos de mandarle papeles físicamente, el alumnado penitenciario ya dejaba de tener clase. Se acabó, ¿no? El alumnado de Isla Menor, ¿cómo se conectaba con nosotros? Hay alumnado en nuestro centro que es semipresencial, que necesita estar en una tutoría, porque claro, la afectividad es una dimensión muy importante en la educación y muchas veces es muy complicado cambiar de método, o sea, cambiar de presencialidad a distancia y mantener esa cercanía con el alumnado. Eso es un arte que no se improvisa y que se aprende con el tiempo. Más cuestiones que teníamos, pues la falta de coordinación. Muchas veces no sabemos lo importante que es la coordinación en educación hasta que se presentan estas situaciones, ¿no? Nos sentimos como
muy vulnerables o muy independientes o muy reyezuelos en nuestra aula física o en nuestra aula virtual, y eso no es lo importante. Quizá una de las cosas que reveló también el confinamiento es la debilidad, la vulnerabilidad, no solamente del alumnado, sino del propio currículum. Un currículum educativo que debíamos tirar para abajo y volver a construir, en vez de la tradición curricular que hay en España, que es cada año, cada nueva ley, cada pequeña reforma que haya, es engrosar el currículum, y para compensar eso, pues cada año más horas, más días lectivos y más horas lectivas. Como si más de lo mismo, ¿a qué paciente, no, Damián, se le cura con más de lo mismo? Si un tratamiento no te funciona, tendrás que cambiar el tratamiento. No insistir otra vez, no, venga, a ti no te sienta bien el paracetamol, pero tú tómate más dosis de paracetamol, hombre. No, es que no tiene sentido. Hacemos una escuela muchas veces de apagafuegos, ¿no? Y eso quedó en evidencia durante el confinamiento, que estábamos apagando fuegos, ¿no? Había alumnado, fíjate que en mi centro, que es de educación a distancia, se presupone que el alumnado tiene que tener algún medio de conexión por internet, porque nuestro trabajo se centra en las aulas virtuales. Pero había muchísimo alumnado, se dieron dos picarescas, ¿no? Alumnado que iba más o menos bien y desapareció, incluso mandándole mensajes por parte de la directiva del centro, oye, si tienes dificultades, expresamente el director venía al centro a darle la tablet y a darle una tarjeta para que se pudiera conectar, y aún así había gente que no iba, habiéndolo pedido, ¿no? Cosa bastante curiosa, hasta situaciones de alumnado que no había aparecido nunca y que de repente, mágicamente, aparecía a final de curso. Mágicamente, ¿vale? Y lo dejo ahí con puntos suspensivos y luego, si quieren, hablamos de esto, ¿no? Las situaciones extremas ponen de relieve las necesidades, las verdaderas carencias en el fondo, ¿no? ¿Dónde está? Y también ponen de relieve las fortalezas. En nuestro caso, yo creo que el profesorado hizo en su gran mayoría un gran esfuerzo de adaptación, y aquí estamos todos manejando las videoconferencias ya como si fuera nuestra cosa cotidiana y nuestro medio cotidiano. Había días en los que yo recuerdo que yo, además de mis clases de la coordinación de agentes zonal de igualdad, yo estaba haciendo 2 cursos online. Y entonces había días que era 8 o 10 horas de videoconferencia. O sea, ¿quién aguanta eso? ¿No? Lo puede soportar durante un tiempo, pero no lo puede soportar como un plan de vida, como una estrategia de trabajo. Y era una de las cosas que nos faltó, fue precisamente eso. Tutorías grupales y luego reunión con algún padre. O sea, efectivamente. Sí, además las reuniones se multiplicaron, yo no sé, de forma exponencial. Teníamos reunión de departamento, que antes las reuniones de departamento las salvabas con, no sé, encontrarte por el pasillo y decir, ¿cómo vas? No sé qué, vale, venga, pues ya lo pongo en el acta, no te preocupes, si hay cualquier cosa me avisa. Y ahora era 2 o 3 veces a la semana haciendo reuniones de departamento para ver cuál era la situación, reuniones de equipo docente para ver cuál era la situación de cada alumnado, reuniones de CCP, de coordinación pedagógica, a punta pala. Todas las semanas. No era solamente la clase y la tutoría virtual, era todo el procedimiento de seguimiento y la falta también de hábito de coordinación. Porque, claro, no estamos acostumbrados a actas. Eso es otro tema, ¿no? Sí, fue agotador. La burocracia, ya veníamos de una carga burocrática y, claro. Y además había que hacer informes para todo. Sí. ¿Te acuerdas, Cintia? Informes fue horroroso. O sea, todo tenía que estar por escrito y cada semana. Cada semana, no podía faltar una. Y lo que antes tú hacías, simplemente un acta de departamento y decir, vamos por aquí, nos hemos retrasado en esto o vamos a modificar tal cosa, no bastaba con que lo hicieras en el acta. Tenías que rellenar un informe y pasarlo a los equipos docentes y al equipo directivo, como triplicar el trabajo, ¿no? Pero bueno, no sé, fue bastante. Y además, yo los fines de semana muchas veces era no de que los propios departamentos dentro de la consejería no estaban llevando una línea común de trabajo, ¿no? Sino que desde, ¿qué te digo yo? Desde ordenación decían una cosa, desde el centro decían otra cosa, luego a lo mejor adultos saltaba con otra tercera y tú decías... Y los padres preguntándote por email, por WhatsApp, a las 9, a las 10 de la noche, da igual. Bueno, y precisamente hablando de padres y de madres, aquí tenemos a Guasimara, que en este aspecto
sí nos interesa mucho el papel de las familias, el papel de los padres y de las madres, del cual se ha dicho que también recayó, ¿no?, un peso, una sobrecarga también importante, ¿no? Guasimara, además en tu caso, que ya sabemos que tienes un chiquillo con dificultades, ¿cómo viviste esa experiencia desde dentro de la familia? Mira, la situación para mí fue un poco peculiar porque tengo una niña de 3 años y tengo un niño de 6. El de 6 tenía 5, estaba en tercero de infantil, y justo en ese momento yo estaba de baja y él habíamos decidido que no estuviera escolarizado. Entonces realmente no lo viví en propias carnes, todo lo que están contando las compañeras, pero sí es verdad que, que me llegaban por todos lados y que lo veía por todas las familias que lo contaban, y mi visión es que las familias se convirtieron en docentes. Entonces, claro, ¿cuál es el inconveniente de eso? Porque tiene una parte buena también, ¿no? Creo que habrá familias, y si hay una de 1000, ya será algo bueno, que a partir de ahora se habrán dado cuenta de qué hace el profesorado con sus hijos. Y a lo mejor antes, no lo digo porque no quisieran, sino porque a lo mejor no podían, porque el trabajo les absorbía, por decir algo, ¿no? O porque por alguna razón, pues, delegaban toda la responsabilidad educativa en el personal docente. Digo, de verdad, sin mala voluntad, vale. Entonces, realmente las familias de repente se convierten en docentes. ¿Qué pasa aquí? Que se ponen de manifiesto todas las carencias de que las familias hasta ese momento no tuvieran un papel principal en este engranaje, ¿no? Pues que había padres que no se habían planteado que tenían que tener un correo electrónico, por decir algo, y un ordenador con una buena conexión, y que había familias que no sabían cómo lidiar con los contenidos pedagógicos que recibían desde la parte docente y con sus hijos, y después... Familias que trabajaban, que no estaban en casa, que dejaban a los niños. Claro, Eso claro, también claro. Y después la otra parte, ¿no? Es decir, aquí se vio manifiesto totalmente las diferencias sociales, ¿no? Aquellas familias que tienen más recursos o que no, ¿vale? Yo creo que se evidenció completamente. Ya no me refiero solamente a un ordenador, a internet, sino pues a esa capacidad de poder comprender un texto, pues en sexto, en secundaria, no me quiero ni imaginar, ¿vale? Pero la verdad es que para mí, personalmente como madre, el COVID me trajo 2 cosas buenas. Primero, un parón en mi vida y decir, o sea, para todo y necesitas sentarte y ver con perspectiva todo. La labor de los docentes, la importancia de los centros educativos, la importancia de esas rutinas, de que el alumnado vaya a los centros, de que haya una buena comunicación y de que como madre y como padre te preocupes un poco de qué están aprendiendo tus hijos y de qué manera la están aprendiendo, de la importancia de los recursos, ¿no? Y creo que pasó también algo en la sociedad que a lo mejor no fue tan manifiesto. En el tema sanitario fue muy manifiesto la importancia de los hospitales, de una sanidad pública de calidad. Y entonces las familias que hasta ese momento les da un poco igual, que bueno, mi hijo va al cole y tal, y no está mal, se lo pasa bien, no se queja cuando viene. La gente dijo, oye, si yo tengo un buen docente, venga lo que venga mi hijo a aprender, o hija. Si no lo tengo, y yo hasta aquí no me había preocupado a lo mejor lo suficiente de que eso fuera así. Creo que eso se está manifestando sobre todo ahora, ¿no? Vale, esa es la parte de la familia. Entonces, infantil, por ejemplo. Es que lo de infantil a mí me pareció una auténtica locura. Yo infantil hubiera parado totalmente, de verdad, sobre todo por lo que apuntaba Cintia, porque criar a un niño pequeño, yo tenía, o sea, es verdad que surgió una oportunidad con respecto a mi hijo con autismo,
que es que yo nunca había pensado que mi hijo con autismo funcionara bien con videollamadas, y un día me empecé a preocupar porque lo vi muy ocioso, como oído, y le dije a la tutora, con la que tengo una relación muy buena, casualmente, y tuve la fortuna, porque fue fortuna de que tuviera una tutora muy buena, oye, mira, vamos a conectar un día, y a la logopeda, vamos a conectar un día a ver cómo responde él, y respondió bien. Y a lo mejor en otras circunstancias, quiero manifestar también que hay una parte buena, ¿no? En otras circunstancias nunca lo hubiese hecho. Le encanta el ordenador, le encanta, entiende muy bien, vale. Pero llegó un momento en el que el tema de las videollamadas, intentábamos conectar siempre a la misma hora, de repente aparecía la pequeña, gritaba por aquí, no sé qué. Vamos, yo llegué a un punto de desborde total y tuve que buscar una persona de apoyo que nunca pensé en buscarla para que me ayudara con mis hijos. Siempre pensé que yo podía y dije que no podía y que necesitaba ayuda. Porque mi marido... Super mamis todas. Claro, y sí, pero y cuando tienes un hijo con discapacidad, más, esas, cuando dicen, las madres con hijos con discapacidad, no, somos igual que las demás. Somos igual que las demás, ¿eh? Entonces, mi marido trabajaba y yo pasaba horas y horas sola con mis hijos. Y vamos, tuve que pedirle que se cogiera una semana de vacaciones. Vale, después, entonces, las familias desbordadas, pero por otro lado, concienciadas. Entonces, es interesante, ¿no? Como personal de servicios complementarios en el comedor, noté un gran vacío. Cuando llega el estado de alarma, es verdad que estoy de baja, entonces ahí hay un vacío, yo diría, económico, porque a nosotras, o sea, nosotros no podemos teletrabajar, entre comillas, ¿vale? Porque a lo mejor sí habría fórmulas para que en ese tiempo pudiésemos haber aprovechado formaciones, pudiésemos haber aprovechado reestructuración de los espacios. En mi caso, y no quiero hablar mal del equipo directivo de mi centro, porque la verdad que ahora mismo está demostrando una gran implicación con el servicio de comedor, no supe nada, absolutamente nada. Solamente me mandaron un test para rellenarlo por si era riesgo COVID, y se pusieron en contacto conmigo para darme una dirección de correo electrónico para mandar las bajas. Nada más. Y si es una crítica, evidentemente, a la gestión, ¿no? El hecho de no haber aprovechado esta coyuntura para formarnos, ¿no? O cualquier otra cosa. O mira, o hubiese entendido que esto es una cosa que los sindicatos me van a matar, hubiese entendido que en el mes de mayo nos hubiesen puesto en ERTE. También. Vale, y después, zona rural, que es la última, evidentemente aquí la perspectiva de las familias es que cuando los centros son pequeños, el profesorado trabaja mejor. Tienes, claro, por mucho que tengas un grupo variado, primero que el alumnado está menos estresado, porque puede salir a la calle, las medidas de seguridad aquí se podían gestionar de otra manera. Yo misma salía con mis hijos por fuera de mi casa, al huerto, lo que fuera, y la comunicación con el profesorado es más directa y como el alumnado es menor, pues sí se podían gestionar además diferentes grupos de una manera como más fluida. Y otra cosa también es verdad que claro, que como los centros rurales, las escuelas rurales, normalmente los tutores de algunos de los grupos ejercen la dirección también del centro, tienen acceso a toda la información y podían acudir a los centros. Y yo noté eso mucho con Ancor, que es un alumno de secundaria, que la tutora decía, es que no puedo ir al centro a ver no sé qué, y en cambio las familias aquí de primaria, o sea, en escuelas rurales, no, pues la directora más 2 veces a la semana, claro, porque comparte competencias que en un momento dado es complejo, pero en una situación como esta se manifiesta como está bien. Yo soy una defensora férrima de las escuelas rurales y creo que no se las va a poner en valor ahora, pero que sí han tenido un valor importante durante el estado de alarma. Bueno, gracias, Guasimara. Manolo, en tu caso hay una doble perspectiva también, ¿no? La de un docente de toda la vida
que sabe perfectamente de qué estamos hablando, y es un momento vital en el que te pilla, pues formando parte de una institución como es el Parlamento de Canarias. ¿Tú cómo viviste esta etapa del confinamiento? Sí, vamos a ver, es que empezamos el confinamiento con un problema en la educación, que yo lo he calificado durante estos últimos años como el mayor problema que tiene la educación en Canarias, que es la pobreza y la exclusión social. Es decir, en Canarias estamos en un entorno, estábamos antes de comenzar esta crisis de la pandemia, en torno a un 20-21% de pobreza y exclusión social, que la infantil superaba 30 puntos. Es decir, que era muchísimo más. Y eso con motivo del cero turístico, del paro absoluto casi de nuestra economía por esa dependencia extrema que tenemos, pues ha conducido a que esa brecha social se haya incrementado. Y claro, la escuela es una institución inmersa en la sociedad y que todo lo que le ocurre al conjunto de la sociedad la atraviesa de alguna manera. Es decir, en la escuela se vive cuando el padre y la madre están en paro, cuando están en ERTE, cuando los chicos y chicas van sin desayunar, cuando de alguna manera no pueden tener el material escolar, cuando pues están al cuidado o son los niños con el llavín en la mano porque la gente no puede conciliar la vida laboral y familiar y tiene múltiples actividades. Es decir, todos los problemas que tiene la sociedad se terminan reflejando en la escuela fielmente. Y claro, de pronto, la escuela tradicional, con su aula, con sus profesores, con sus alumnos, con su organización, sus horarios, su transporte, su comedor, se traslada a las casas. Una escuela desde la distancia en la que hay un profesorado que con sus propios medios y con sus circunstancias personales, cada uno, no lo olvidemos, porque también muchos de ellos son padres, son cuidadores, son madres, tienen hijos menores o no, otras circunstancias, con medios propios tienen que inventar el aula, inventarse el aula de nuevo, con los problemas que hayan dicho algunos. Es decir, a ver si localizo a tal chico que se me pasa todo este tiempo y no sé cómo llegar a él, a ver qué hago. O sea, con esas preocupaciones que trajeron consigo que la inmensa mayoría dedicara diariamente 8, 10, 12 horas al trabajo. Y 8, 10, 12 horas al trabajo donde empieza a aflorar otra vez un valor importante en la educación que a veces en la sociedad no se entiende. La educación internamente, el profesorado, no es un sistema competitivo, nosotros no estamos compitiendo, hacemos un trabajo colaborativo. La educación no se puede entender sin trabajo de varios, por grupos de nivel, por etapas, por lo que sea, como un trabajo colaborativo. Por eso es fundamental. Y en este caso, pues el trabajo colaborativo y las redes educativas y los apoyos sirvieron muy mucho, el contacto de unos con otros para intercambiar. Pues mira, me está dando buen resultado esto, utiliza el Webex, utiliza el Zoom, utiliza el otro, o sea, todo el mundo buscándose la vida como pudo y demás. Pero la otra parte, la contraparte en este caso, que era la familia, con unas circunstancias también, como ya pintaban algunos de los anteriores intervinientes, que era, oye, una familia compartiendo el ordenador entre 4, sí que tenían ordenador, o una familia donde la gente está compartiendo con una persona que a lo mejor está enferma y está confinada, o que tiene pocos metros donde poder vivir la gente. Es decir, entonces todas esas circunstancias yo creo que hay que hacerlas entrar en valor, porque ha sido un tiempo que yo los calificaría, este tiempo de los 4 meses últimos, han sido casi unos tiempos heroicos en la educación. Es decir, sacar adelante un curso sin criterios claros, porque nadie sabía cómo iba a ser esto. No se sabía desde las propias autoridades educativas, ni a nivel central, ni autonómico, porque todo estará nuevo. Y aquí la incertidumbre ha sido la nota predominante en todo este tiempo. Es decir, no saber qué va a pasar mañana, si vamos a seguir el confinamiento, qué va a pasar. Y encima, yo creo que se cometieron algunos errores también, como por ejemplo, bueno, un error muy grave es que hayamos tenido, por ejemplo, 3 consejeros en 4 meses o 5, que eso también cambia de equipo. Afortunadamente se han ido manteniendo equipos en la consejería y se han ido reforzando equipos de asesoramiento para los protocolos, el mundo científico, la cuestión de organización escolar, etcétera. Eso es importante, que ha sido así. Y claro, la gente, todos queremos todo ya hecho
y al 100%. Y aquí ahora mismo no hay verdades absolutas. Aquí no hay certeza. Es decir, no sabemos qué puede pasar de aquí a fin de mes de septiembre en las escuelas de Canarias. Ya está habiendo escuelas o aulas confinadas. En función de cómo evolucione la epidemia, pues se irá cambiando y se irá modificando. Pero yo sí hay una cosa, que ante este inicio de curso, yo creo que la gente ha tomado la responsabilidad. Había mucha incertidumbre, había miedo, pero al final nos estamos convenciendo como sociedad de que la escuela es de los lugares más seguros que hay en la sociedad en estos momentos debido a que existe una serie de protocolos. Hay, lógicamente, pues problemas concretos, es decir, las aulas burbujas, pues es que con los chicos más pequeños, ¿qué vas a hacer? Si quieres enseñanza presencial, ¿qué vas a hacer? No van a usar mascarilla. Por tanto, tienes que tener el grupo allí. Se van a chupar el lápiz uno del otro. Va a coger la goma del otro. Va a estarlo tocando. O sea, por tanto, esa idea del aula burbuja, ahí lo que hay que hacer es reforzar los planteamientos de la sanidad en cuanto a seguimiento, rastreadores, actuaciones encima del problema para evitar que el contagio surja más. Eso es una cuestión también fundamental desde mi punto de vista y voy terminando. Y creo que hay un elemento que es importante también, que se ha corregido en el tiempo. Durante la primera etapa de la pandemia hubo un cortocircuito total, lo que era Consejería de Educación y profesorado a través de centros educativos. ¿Por qué? Porque la inspección, por razones que fueran, no estuvo presente. No por culpa de la inspección, supongo, pero no estuvo presente. Y todos sabemos los que hemos estado o estamos en educación, que el vínculo entre la Consejería de Educación y los equipos directivos y los centros educativos es a través de la inspección. Una inspección que no es para controlar, sino para asesorar, para garantizar, para dar tranquilidad, para decirles no se preocupe con todo el tema del currículum, que están empeñados en que hay que darlo todo. Pues no, mire, es un curso sesional, ya recuperaremos en el primer trimestre. Es decir, el trasladar esa tranquilidad a los centros fue una absoluta necesidad. Y yo creo que, y termino ya con esto, ha sido importante todo esto que decía al principio de aquellos males que padece la educación, de la pobreza y demás, el que desde la acción política se haya caminado en la dirección contraria que hubo en la crisis de 2008. En la crisis de 2008 se practicó el austericidio y se nos aplicaron a toda la clase trabajadora en general y al funcionariado en particular recortes inmisericordios de plantillas, de salario y de todo. Por tanto, en esta ocasión, la Unión Europea parece que se ha dado cuenta, en el Estado español se han practicado otras y en Canarias también, que ha sido, oiga, no, aquí no podemos seguir con esas políticas de recorte. Lo público tiene que primar. La sanidad la tenemos que poner en valor porque la hemos puesto muy en valor en el confinamiento. La educación hay que mantenerla y por tanto hay que apostar por ella. Y si hay que nombrar ahora a 2.500 profesores, pues hay que buscar las perras para nombrarlos, lógicamente. Y no van a ser precisamente para las aulas más necesitadas, porque las aulas más necesitadas de reducir las ratios en condiciones de normalidad hubiera sido infantil y primaria, porque hay que empezar a sentar las bases desde abajo. ¿Para qué aulas ha sido? Pues para aquellas en donde hay que conservar la distancia física, que encima algunos partidos que apoyaron el estado de alarma condicionando a que se redujera de 2 metros a 1,5 metros por razones económicas, recuerden eso, Ciudadanos le presionó al PSOE en determinado momento y al gobierno de Unidas Podemos y PSOE en Madrid para que redujera la distancia física de 2 metros a 1,5 metros. ¿Eso que implicaba? Que los bares, los restaurantes y los otros lugares pudieran tener un 25% más. Pero cuando eso se ha aplicado a la escuela, ¿cómo pueden decir algunos ahora que reclamen más profesorado si resulta que ellos mismos plantearon que la distancia era de 1,5 metros? Si fuera de 2 metros tendríamos 800 profesores más nombrados. Sin embargo, no ha sido así porque ellos exigieron que se planteara 1,5 metros y no 2 metros. Es decir que aquí todo no, y fundamentalmente ha habido un valor interesante que es principio de curso bajo seguridad y presencialidad. Es decir, la escuela es presencial y si no, no es escuela. Será otra cosa. Será pues una transmisión de conocimiento, será transmitir unas habilidades, pero el encuentro. Ese es el que compensa desigualdades, que han quedado manifiestas esas desigualdades con la ausencia de la asistencia de los chicos y chicas al edificio escolar. Allí tienen todos los medios, tienen todos los mismos medios. En su casa tienen los medios
que dispone su clase social y el esfuerzo de su familia cuando ha podido hacerlo. Está claro, Manolo, está claro. Esteban, pues mira, llegan los meses de marzo y abril y a los ayuntamientos en general les cae una buena encima también, porque no, estamos hablando de temas de económicos, de seguridad, de planificación, bueno, de cambiar el modo de vida de los vecinos, ¿no? Y en concreto, pues, que es tu área, ¿verdad? Bueno, ¿cómo viviste como concejal de Cultura una situación que de repente pues se nos viene encima a todos, ¿no? ¿Cómo se vive eso desde un ayuntamiento? Te corrijo, yo no soy concejal de Cultura, llevo Perdón, educación y servicios de sociales. educación, me equivoqué yo, sí, perdón, claro. Sí, bueno, a los ayuntamientos se nos abre una batería de escenarios nuevos que tenemos que abordar, o sea, son cosas que completamente nuevas, no solo a nivel de todo lo que estaba pasando en el exterior de lo que es el edificio, por denominarlo de alguna manera, sino también cómo organizarnos a nivel interno para poder afrontar todas las nuevas situaciones que se dieron con el tema de la pandemia y sobre todo con la cuarentena, ¿no? La etapa de la cuarentena nosotros tuvimos que abordar una serie de frentes y desde el principio entendimos que la educación, la colaboración con los colegios, con el instituto, era una de las principales cosas que teníamos que hacer, ¿no? Nosotros desde el minuto cero pues, nos ponemos en contacto con los centros, tanto con los dos colegios como con el instituto, para ver de qué manera podíamos echar una mano en las deficiencias que ellos iban teniendo, ¿no? Y bueno, fuimos prácticamente el nexo de unión del pueblo con el colegio. Nosotros pusimos a disposición de los centros de personal para, por ejemplo, llevar tareas, para cubrir aquellas necesidades que, como decían las compañeras antes, se iban detectando en determinadas casas, ¿no? Por diferentes circunstancias. Entonces ahí esas diferencias que se iban dando con algunos casos y con algunas familias, pues las íbamos abordando y íbamos contribuyendo para que no se notara tanto y al final las tareas y lo que se estaba haciendo desde los centros, pues pudiera llegar a todas las familias del municipio. También colaboramos con ellos en el reparto, por ejemplo, de todo el material que iba enviando la consejería, que llegaba muchas veces a cuentagotas y que era difícil para los centros, pues en un municipio como el nuestro, que tiene una población súper dispersa, pues poder llevar eso a todas las viviendas que se necesitaban. Eso pues nosotros nos pusimos a disposición y en todo momento estuvimos en contacto tanto con los equipos directivos de los colegios como del instituto, ¿no? Yo sí que noté que, por ejemplo, el instituto era un poco como más autosuficiente. Yo creo que también en parte porque el alumnado es diferente, porque tienen más recursos, pero los centros, los colegios sí que se veían muchas veces desbordados, ¿no? Y la conclusión que nosotros sacamos de esto es, por un lado, la debilidad del sistema, como la propia comunidad educativa del municipio es débil, pero por otro lado, la fortaleza de la gente que está ahí trabajando día a día, tanto por un lado de los maestros y las maestras y también de las propias familias, ¿no? Y lo que salió de todo eso, de toda esa situación y de esas problemáticas que se dieron a lo largo de la cuarentena, es que se vio que la unión entre los diferentes recursos que había en un municipio como Buenavista, que muchas veces escaseamos de muchas cosas, pues la unión de esos pocos recursos que habían, tanto de un lado como de otro, al final favoreció al alumnado del municipio en el sentido de que pues les llegó en la medida que se pudo pues todo lo que los colegios no iban demandando y los alumnos iban necesitando. Y bueno, nosotros ahora pues sí que tendremos que hacer como una reflexión colectiva para ver cómo abordamos el futuro, porque está claro que no sé si se vuelve a repetir una situación de esta, cómo se va a abordar. Entiendo que lo haremos de una forma similar, porque apenas hemos tenido tiempo de recuperarnos, de reflexionar sobre el asunto y ver cómo abordarlo de una forma más eficiente, creo yo.
Y bueno, nos toca esa parte ahora, pero a ver, porque todo el mundo está súper liado con el tema de la puesta en funcionamiento del nuevo curso, pues todos los colegios y el instituto súper desbordados. O sea, yo eso sí que lo estoy notando ahora, veo al profesorado como más perdido, entre comillas, que en el momento propio de la cuarentena, porque es que como afrontar esta situación está siendo bastante complejo, ¿no? Entonces ahí, y con los protocolos y demás que se están estableciendo, pues a otros recursos nos limita mucho más a la hora de echar una mano. Entonces eso habría que ir viendo a medida que va pasando el tiempo cómo podemos irlo encajando para que la unión que se dio en el tiempo que estuvo la cuarentena se pueda seguir desarrollando ahora al principio del curso y a lo largo de todo el curso, ¿no? Bueno, realmente Esteban nos ha dado un poco el pie para el último bloque. Estamos fuera de tiempo porque nosotros nos habíamos planteado una tertulia entre 50 minutos y 1 hora, pero está claro que estas cosas se saben cómo empiezan, pero no cómo acaban, y este tema da, bueno, para un seminario casi interminable, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ya plantear el último bloque, pero claro, de una manera ya muy sucinta, porque no tenemos ya mucho margen, ¿no? Hay una frase que empleó Manolo en su intervención, que yo comparto plenamente, que es la de la escuela es presencial o es otra cosa, ¿vale? Y es verdad que estamos todavía en mitad de la tormenta, ¿no? Y para analizar las cosas necesitamos perspectiva, que todavía no tenemos. Pero, a partir de la experiencia que ya hemos acumulado, sobre todo en la etapa del confinamiento, ¿no? Que fue extremadamente dura, como se ha puesto de manifiesto. Y ahora mismo con este arranque de curso que plantea un escenario completamente nuevo. Bueno, yo les pediría ahora, pues eso, un análisis muy breve sobre 2, 3, 4 cuestiones que a día de hoy podríamos haber aprendido, ciertas conclusiones respecto a esta escuela del mañana. Y cuando esto pase, ¿qué pasará? Y esperemos que sea más pronto que tarde, ¿cómo debería ser esa escuela pospandémica? ¿Qué 4 cosas habría que reforzar? Vamos a empezar de nuevo por Cintia, si les parece. ¿Cómo te gustaría encontrar esa escuela una vez que haya amainado la tormenta? Hombre, pues me gustaría primero que me quiten la mascarilla, estoy agobiadísima. No se puede dar clase propiamente dicha con esa mascarilla y con esos alumnos incómodos que no ves cómo se sienten realmente porque no los ves. Pues yo con tal de que me quiten la mascarilla creo que puedo hacer maravilla. Pero pues pensar más en la pública y no tanto en la concertada, porque como decía antes, la falta de profesorado de inglés, ese profesorado de inglés, ¿dónde está? En la concertada y en la privada, que es donde abundan, ¿no? Porque si esperan a unas oposiciones a que salgan o etcétera, ¿no? O que los llamen, pues hay mucho profesorado de inglés que elige la escuela privada antes de estar precariamente un mes aquí, un mes allá, o a saber. Entonces, más que nada pediría recursos, implicación y igualdad, que las desigualdades que han generado todo esto, pues que no las volvamos a sufrir. Que aunque han sido, que antes no pude decirlo, aunque han sido ventajosas para determinado alumnado, que necesita a lo mejor de no estar tan distraído y que al estar en casa le ha venido bastante bien, luego hay mucho alumnado que no ha tenido esa capacidad de centrarse y tampoco sus padres de ver la importancia o no sé. Más que nada, seguir apostando por la pública y seguir invirtiendo en ella como debe ser, pensando en todos, que somos la mayoría los que estamos aquí. Muchas gracias, Cintia. Y Olga, ¿tú qué conclusiones a día de hoy sacarías sobre lo que habría que hacer en ese momento, ¿no? Esa escuela que queremos recuperar? Bueno, yo creo que lo que el confinamiento puso sobre la mesa es que
la educación no puede ser café para todos y que la educación a distancia o el learning o como le queramos llamar no es una varita mágica que solucione los problemas de las personas que trabajamos y de las personas que estudian, ¿no? Hay otra cosa, y es que si uno quiere realmente compensar, como estaba pasando ahora en muchas aulas de secundaria, que hay momentos que son presenciales y momentos que son a distancia, hay que tener en cuenta que la educación a distancia requiere de 3 cosas desde mi experiencia. La primera es una buena planificación. No se puede improvisar. Tiene uno que saber qué es lo que quiere hacer, cuándo lo quiere hacer, cómo lo quiere hacer, qué variantes vas a tener con tu alumnado. Fundamental la comunicación. Sin comunicación no hay educación, no hay aprendizaje posible. Y la comunicación conlleva muchísimas dimensiones. No solamente la información, también la parte afectiva, también la parte de animar a participar. Y esta sería la tercera variante que hay que cuidar en educación a distancia, que es la participación de todo el alumnado. Como ven, a mí casi lo que menos me llama la atención es la tecnología. Hemos estado fiando mucho la educación a la tecnología y gastándonos mucho dinero, a lo mejor, en los presupuestos educativos, en eso, en tecnología. Y lo que hay que tener es, desde luego, más recursos humanos. Hemos visto, por ejemplo, en mis compañeros de secundaria, mis compañeros y compañeras de secundaria me transmiten que ahora que los grupos son mucho más pequeños, se trabaja muchísimo mejor, que hay un mayor silencio en el aula, que la gente está prestando atención, que hay menos distracciones. Es el momento de plantearnos la ratio, por ejemplo. Esa brecha social de la que estamos hablando, solamente a través de una escuela pública bien planificada, bien organizada, no tan ambiciosa. Yo creo que somos, la teoría, las normativas son excesivamente ambiciosas en cuanto a contenido, profundidad, desarrollo, ¿no? A lo mejor menos es más también en educación y es más importante que todo el mundo acceda a lo más necesario, ¿no? Quizás estoy tirando un poco piedras contra mi propio tejado, pero lo que quiero decir es que no pueden ser los currículum tal como están ahora. Que yo hay partes de mi asignatura, una asignatura como de griego, ¿no? Yo muchas veces me pregunto que qué hago yo hablando de Homero cuando mi alumnado no sabe nada de Cervantes, ¿no? Entonces, por un ejemplo un poco extremo, ¿no? Pero creo que nos hace falta mucha más sensatez. Y esto da para un debate, ¿eh? Bueno, pero largo, así que lo voy a dejar aquí porque si no nos alargamos mucho. Muchas Creo gracias, que Olga. podríamos hacer una segunda parte. Sí. Bueno, los organizadores, Guasimara, ¿y qué conclusiones habría que sacar de esto desde tu punto de vista? Mira, voy a empezar con la reflexión final. Yo creo que estamos en un momento de una gran oportunidad. Es la gran oportunidad. El COVID nos ha traído la verdad. Y como decía Olga, es el momento, porque a lo mejor en otro entorno, en otro marco, nadie dice, vamos a tumbar el currículum y lo vamos a hacer de nuevo. Pero a lo mejor ahora si se plantean no están descabellados. ¿Vale? Entonces creo que es una buenísima oportunidad para replantearnos todo. Todo como que, por ejemplo, para el alumnado con discapacidad, no hay otro entorno social que no sea el educativo. Mi hijo no tiene amigos, pero sus compañeros del aula son sus amigos. Y el único entorno, perdón, Manolo, me emocionaste antes porque dijiste eso de la presencialidad, ¿no? Y me acuerdo de mi hijo, que no tiene acceso a WhatsApp, que no tiene móvil con 16 años que cumple ahora. Y está deseando volver a clase. Entonces, ahora mismo no se está teniendo en cuenta esta parte, ¿vale? El alumnado de aulas en clave está siendo el último en incorporarse, cuando debería ser el primero, y el de infantil el último. Pienso, perdón, hablo con el corazón. Pienso que el de infantil, que cumple los requisitos, además de que deberían haberle... Mira, las familias que tenemos hijos con discapacidad podemos cogernos una baja. Y los que tienen hijos con 3 o 4 años, no. Mi hijo necesita más ir al cole que un niño de 3 años. Ir al instituto, o sea, al instituto, que es adolescente. Vale, entonces,
Por esta parte, pienso que es la oportunidad de darles, de poner la atención en los sectores más vulnerables, ¿no? Ahí yo apunté por aquí porque se me olvida, porque cuando me pongo a llorar se me va el santo al cielo. Entonces, he visto también una parte muy positiva en la implicación, o sea, cuando he visto en La Gomera estos chiquititos, entonces prácticamente que te llega información de varios centros. Y cuando ves que en tu centro el equipo directivo que nunca había bajado al comedor, a lo mejor, no nunca, pero que no bajaba con regularidad, se implica, porque hay que colocar mensajes, hay que colocar, habla con nosotras, nos dice, buscan soluciones, no sé qué, mal. Entonces, he visto equipos directivos súper implicados y he visto equipos directivos no tan implicados y estoy viendo durante estas semanas los resultados de ese trabajo, de equipos directivos que están dándolo todo y de equipos de directivos que no lo están dando todo, ¿no? Entonces, sí quiero poner en valor ese efecto que también lo tuvimos nosotras en el comedor, de que teníamos tantas ganas de volver a trabajar y estar con el alumnado, que había un ambientazo de trabajo, de buen rollo, ¿sabes? Venga, vamos a echar esto para adelante porque queremos ver a los chicos, porque sabemos en un pueblo los niños, nos vemos, tal, te dicen, ¿qué va a haber de comer? ¿Entiendes? Entonces, llegamos con unas ganas de trabajar brutales, ¿no? Ustedes a lo mejor el profesorado no, pero el personal de servicio, la gente de limpieza, mantenimiento, están deseando lidiar con los chiquillajes. Y de hecho me consta que están deseando que el alumnado, por ejemplo, los choferes de las guaguas están deseando que el alumnado de Aula en Clave vuelva, porque son los que más feedback le dan, es un rollo, ¿no? Entonces ese ambiente está, y termino con una cosita importantísima, las medidas de seguridad. Yo he dado gracias, todas las noches doy gracias a las medidas de seguridad de los centros. Sé que la mascarilla es terrible y a mí me parte, pero hay una limpieza en los comedores, un cuidado con la comida, un cuidado con el alumnado, con el lavado de manos, con las dinámicas que tenemos para que los chicos vayan por aquí, vayan por allá, que el personal de servicios, con las medidas COVID, está funcionando muy bien los servicios. Y nos hemos visto reforzados los servicios complementarios, porque hay más gente de limpieza, porque de repente hay contrataciones de personal de servicios en los comedores, aunque sea por 3 meses, que eso es discutible. Pero sí es verdad que las medidas de seguridad están trayendo una calidad sanitaria a los centros. Las PCR, yo me la hice ayer. Y nadie se había preocupado de que el personal de comedor esté sano. Entonces, parte positiva la tiene, mucha, y parte no negativa, sino de alarma de sectores vulnerables que están sufriendo y que la inversión es muy necesaria. Y ya está. Gracias, Guasimara. Bueno, Esteban, antes ya en tu intervención ya hiciste ese puente, ¿no? Pero, y estamos en plena brega, ya digo, no es fácil, pero como concejal de Educación y Servicios Sociales, ahora mismo, si te pusieran el apuro de decir, oye, ¿qué 2 o 3 cositas habría que reforzar en el futuro, desde tu experiencia? ¿Qué nos dirías? Hombre, yo creo que no depende de mí, ni siquiera depende de los centros ni de los municipios. Yo creo que se tiene que dotar de los recursos suficientes para que la educación funcione, ¿no? Y eso tiene que ser una prioridad absoluta para cualquier gobierno. Desde nuestro punto de vista, ya Manolo antes adelantaba un poco los porcentajes en los que se está trabajando desde el gobierno. Ojalá eso se pueda cumplir. Pero ya un poco yendo más a lo que es municipio, pues a mí me parece súper importante que ahora va a ser complicado, pero una vez pase esto, esperemos que sea más pronto que tarde, las escuelas estén más abiertas al municipio, al pueblo en general, ¿no? Y que estén en el centro de la vida de todo lo que pasa aquí. Es un poco lo que hemos venido trabajando, lo que decía antes, ¿no? Del previo a la cuarentena, estábamos intentando eso, entrar en los colegios y que a su vez los colegios también salieran a las calles del pueblo.
Y eso nos parece fundamental desde la experiencia que tenemos nosotros como desde un ayuntamiento, desde una concejalía de educación de un pueblo de 5.000 habitantes, que decía antes. También me parece fundamental el tema de la coordinación de los recursos, ¿no? Que los recursos, por escasos que sean, bien, si están coordinados y funcionamos bien, pues eso va a suponer que tanto las familias como los niños y las niñas pues reciban un mejor servicio y una mejor educación, porque los colegios están por la mañana, pero al final, me repito otra vez, en pueblos pequeños como este, el ayuntamiento está por la tarde y tiene los servicios y me arriesgaría a decir que el 80% de los servicios, actividades extraescolares, actividades deportivas, todo eso depende del ayuntamiento exclusivamente. Entonces, si todas esas acciones, esas actividades, los clubes deportivos, etcétera, estuviésemos bien coordinados y engranados con lo que pasa en los centros educativos, yo pienso que el futuro pues tendría muchos mejores resultados de cosas que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Y luego una cosa que nosotros lo tenemos como, por lo menos aquí, yo antes decía del tema de que la perspectiva que yo tengo es la perspectiva de Buenavista, no puedo hablar de otro sitio, pero sí que nos parece fundamental poner a la infancia y a la juventud como el centro en torno a lo que gire todo lo que pasa después en el pueblo. Porque sabemos que estamos ahí pues trabajando sobre lo que va a ser el futuro del municipio. Y si partimos de esa idea, pues es cuando vemos que toda esa coordinación de recursos, esa generación de nuevos servicios, buscar dinero donde no lo hay para intentar poner en marcha unas políticas y un proyecto para la infancia y la juventud en los pueblos, tiene toda la justificación del mundo. Entonces por ahí es donde yo creo que debemos de ir trabajando, por lo menos desde los municipios, y colaborar en todo lo que se demande desde los colegios, que también ha sido una de las premisas que teníamos. Hay entre ayuntamiento y colegio también se dan muchas veces conflictos, ¿no? Por el tema de nosotros tenemos la competencia del mantenimiento de los centros y muchas veces los equipos directivos no están, y la comunidad en general, no está contenta con lo que se hace, ¿no? Pues por diferentes razones. Pero yo creo que también es importante porque muchas veces se ve lo físico, pero yo creo que es importante también invertir y destinar todos los recursos que podamos a esa parte que no se ve, que es la colaboración, la contribución en servicios, en actividades después del cole, en apoyos en actividades de apoyo escolar, por ejemplo. O sea, todo lo que podamos hacer, apoyar a las diferentes redes y proyectos que tienen los propios centros, que también nos hemos ofrecido a eso, y ha sido bien recibido. Pues yo creo que todas esas cuestiones también hay que no solo ponerlas en valor, sino que exigirlas tanto como el pintar un colegio, pintar una cancha o poner una valla. Muy bien, gracias, Esteban. Manolo, me gustaría que pusieras el colofón de esta tertulia, un poco resumiendo esto, ¿no? O sea, esto que nos ha enseñado y hacia dónde deberíamos caminar en la escuela canaria. Sí, bueno, antes hemos estado hablando, yo creo que ha sido muy variada la tertulia porque hemos visto esto una situación poliédrica totalmente y hemos añadido caras distintas a este poliedro y hemos completado pues, un problema. Pero en el fondo del asunto hay una cuestión. La sociedad canaria ha caído en la cuenta de que si hay un cero turístico, con ese 35% que implica el turismo de peso en el PIB y en el trabajo y demás cuestiones que llega hasta un 70%, pues resulta que se nos cae todo. Por tanto, una primera conclusión que estamos sacando, porque la escuela está inmersa en esta sociedad, es que hay que diversificar la economía. Y diversificar la economía quiere decir que la gente que está en las zonas rurales no solo siga, sino que las zonas rurales sean apetecibles para estar en ellas. Y por tanto hay que dotarla de medios digitales, hay que potenciar la escuela rural, hay que mantener el asunto. Que la gente que está
asistiendo a los centros educativos, pues no solo sea una especie de competencia para alcanzar puestos, no, no, no. La formación de las personas, formación integral de las personas, formar espíritus críticos, gente que controle desde las humanidades a las ciencias, que no haya una super especialización desde tempranas edades, que necesitamos gente con una visión más de conjunto en la sociedad, y eso implica también modificar los currículas, hoy sobrecargados a veces de cosas innecesarias sin haber ido a lo fundamental. Y entonces eso exige un repensar qué hay que trabajar, qué hay que enseñar en la escuela, porque no es solo preparar a los chicos y chicas para ir a las empresas a través de capacidades y no sé qué cosas más. Es decir, no, no. Primero son las personas, después vendrá el trabajador y la trabajadora adecuado a ese puesto de trabajo con capacidades suficientes para ello. Pero primero tenemos que tener una base de formación personal. Ahí tiene que estar otra cosa también, es decir, en la educación estamos muy acostumbrados a evaluar, cosa que en el resto de la sociedad no ocurre tanto. Si ustedes se fijan, las políticas que se hacen en muchos sitios es hago tal política, se acabó tal proyecto, tal programa, y ahí no se vio si aquello funcionó o no. En educación estamos acostumbrados a decir, esto funcionó, pues esto no funcionó, ¿y qué propuestas de mejora hacemos a partir de aquí? ¿No? Ese es un esquema que siempre hemos tenido en educación, aspectos negativos, aspectos positivos, propuestas de mejora. Es decir, y no es cuestión de sesudos, análisis DAFO ni nada. Una cosa tan simplita como analizar la realidad ante cualquier actividad que desarrollemos. A ver, se ha aumentado la plantilla y este aumento tenemos que reivindicar como sociedad que tiene que venir para quedarse. Y eso implica que se aumente la plantilla y se invierta más en educación, por ejemplo, en trabajadores sociales en la educación, en orientadores, en más gente que se implica ahora en los comedores, etcétera. Eso implica otra cuestión. Para eso hay que contar con impuestos. Por tanto, cuando algunos grupos por ahí dicen hay que bajar impuestos, hay que mejorar la calidad, oiga, aquí hay algo que no cuadra, esto no puede funcionar. Es decir, para tener el estado del bienestar y mantenerlo y tener unos buenos estándares de calidad, que en definitiva unos buenos servicios públicos son nuestros derechos como ciudadanos, que es lo que tenemos que reclamar en conjunto, porque el que tiene mucho dinero no le hace falta tener esos derechos. Se le puede pagar una operación en Houston o se puede ir a Suecia a unas cataratas, pero la inmensa mayoría de la población tiene que recurrir a la sanidad pública y esa sanidad tiene que ser de calidad y eso sale de los impuestos y que tienen que pagar más aquellos que más tienen. Por tanto, no entremos en esa dinámica a veces que se escucha de bajadas de impuestos. Eso es muy popular, pero resulta que luego esa gente son la misma que recortan lo público para privatizar y repartirle parte del pastel y del negocio a la gente. Por tanto, yo creo que potenciar las escuelas rurales, el objetivo de 0-3 años, escolarizar en centros de titularidad pública, hacerle oferta a la población de 0-3 años, es poner las bases y los cimientos de todo el sistema educativo y el sistema social canario. Y estamos a la cola del Estado en ese asunto. Esa es una de las cuestiones en las que estamos comprometidos en estos momentos y que como sociedad tenemos que conseguirlo a lo largo de los próximos años. La cuestión de la inclusión en la escuela, es decir, una escuela inclusiva, no puede seguir siendo segregadora. Si queremos una escuela democrática, inclusiva, que responda a las necesidades de las personas, que se adecue a los lugares, que haya más autonomía. Es que hemos ido creciendo en burocracia. El Consejo Escolar de Canarias hablaba de hasta 88 tareas que estaba realizando el profesorado. Esa burocratada. Hay que quitar un montón de procesos que no sirven para nada. Entonces, por tanto, la gente que está en los centros educativos tiene que dedicarse a trabajar con los chicos y chicas, no estar rellenando papeles todo el día, ni cosas de este tipo, que eso es una cosa tremenda, ¿no? Y después hay una cuestión, y voy terminando, pues una mayor colaboración entre las administraciones. Esteban lo planteaba, pero si por ejemplo hay un empeño ahora, porque haya 0-3 años, o porque haya centros educativos, que también están en cuestión hasta las propias construcciones escolares, que eso ya pasó con la gripe y con la tuberculosis a principios del siglo pasado y a finales del anterior, que se empezaron, la Bauhaus no salió por las buenas, sino para adaptar la arquitectura de los centros educativos a las necesidades de espacios más abiertos. Es decir, que todo está en cuestión, pero tenemos que diversificar la economía, favorecer agricultura, ganadería, pesca,
la industria necesaria y el turismo de calidad, pero no el turismo cuantitativo que ha sido poner la máquina registradora de ir contando turistas todos los años como si eso fuera un éxito y consumiendo territorio. Por tanto, tenemos que preservar el territorio, tenemos que educarnos en que no todo vale y en que no podemos seguir destruyendo nuestro hábitat, nuestro medio ambiente, y por tanto ahí está nuestro futuro. Y la otra cuestión es el educar para la vida. El educar para la vida no es educar para el trabajo. Prepararse para el trabajo ya se irá preparando a lo largo de todo el trayecto de la educación, pero es que a veces hay un empeño porque hay que educar para el trabajo desde el primer año. No, perdone. Primero personas y después trabajadores. Yo creo que ha sido un colofón el que no podemos estar sino de acuerdo. Bueno, la verdad que, como no podía ser de otra manera, hemos sobrepasado todas las previsiones de límite de tiempo que nos habíamos puesto, pero claro que este tema, pues ya sabemos. Creo que entre todos y todas lo que hemos hecho es dar una pincelada, un panorama de distintas perspectivas y, como siempre, pues estos debates quedan abiertos, ¿no? Interminablemente abiertos. Quiero acabar, una vez más, pues, en primer lugar, darles las gracias a todos y a todas porque desde las distintas perspectivas hemos construido, pues yo creo que es un panorama general, ¿no? Y también así podemos Canarias de nuevo por esta iniciativa, porque no hay algo que esté más de actualidad y más de necesidad que sobre todo reflexionar entre todos y todas sobre esta cuestión, que es tan fundamental como la sanidad o como el modelo social, el modelo económico que apuntaba Manolo, y en el cual no los vamos a jugar todo en los próximos años. Bueno, Agradecimiento, así se puede, Canarias, así se puede. Así se puede, Canarias. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, Wow. pues nada, gracias de nuevo a todos ustedes y espero que a quienes nos vean, pues esto por lo menos les plantee cosas, les abra preguntas y les siga suponiendo, pues eso, una línea de reflexión, porque esto no acaba nada, sino que abre muchas interrogantes, que es lo importante. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas, y así se puede, Canarias. Buenas tardes.